el dominio de las cosas. Listo. Entonces, iniciaremos diciendo que la sucesión, ¿cierto? La sucesión es fruto o es consecuencia de un hecho jurídico. ¿Listo? Ese hecho jurídico, que al ser un hecho jurídico, explica o trasciende a que nosotros, como personas, no tenemos la voluntad de saber en qué momento va a ocurrir. ¿Listo? Es decir, es un acto que podríamos llamarlo de la misma naturaleza. Si en la tradición tenemos que hay un acto, pues, un negocio jurídico en donde median las voluntades de dos partes, si en la ocupación hay un acto jurídico, acá hay un hecho jurídico. Yo hago la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es ese hecho jurídico? A ver, Eduardo, ¿qué me dirías tú a esa pregunta? Profe, sí, creo que entendí bien, creo que es la muerte, ¿no? La muerte. Sí. La muerte es un hecho jurídico, ¿cierto? Que genera una consecuencia jurídica. Pero yo no decido en qué momento, o no quiero, o no, pues no quisiéramos saber en qué momento nos vamos a morir. Porque hay circunstancias en donde de pronto, pues son ajenas a nosotros también, como de pronto el asesinato, pues incluso, pues de pronto el suicidio, que digamos que no es una situación en donde nosotros estemos en la cabalidad de nuestros pensamientos, ¿cierto? Porque si uno se suicida, obviamente no está en la cabalidad de en su sitio, ¿cierto? Pero ese hecho jurídico que es la muerte genera lo que conocemos como la sucesión. La consecuencia jurídica de la muerte es la sucesión. Entonces, ese modo de adquirir el dominio de las cosas, que es la sucesión, tiene la finalidad de transferir o de que las personas que quedan como herederas de ese causante, pues se hagan con los bienes de esa persona que ha fallecido. Entonces vamos haciendo o habiendo hecho la explicación de la introducción, ¿cierto? De lo que vamos a dar hoy, vamos a compartir nuestras diapositivas. Bueno, denme un segundo. Profe, ¿Sí? para preguntarle, la sucesión vendría siendo un hecho jurídico y la No, no, herencia no, vendría siendo un acto jurídico o un negocio jurídico. no, O no, son no, lo no. mismo. La muerte es el hecho jurídico. La muerte es el suceso de la naturaleza que podemos decir que es un hecho jurídico. ¿Sí? Lo que es, podríamos decir que en este caso no hay ningún negocio jurídico. Simplemente lo que se hace es un proceso, ¿cierto? Un proceso judicial por medio del cual las personas van a adquirir el dominio de las cosas que le pertenecieron en vida a quien al causante. Pero el hecho jurídico, podríamos decir que en este caso el título sería el, la muerte, ¿cierto? La muerte. Es el hecho generador de, de, la, de la adquisición de los bienes del causante. ¿Listo? Regálame un segundo, regálame un segundo, regálame un segundo, por favor.
Listo, muchachos. Disculpen, era que tenía esa bullita de los perros, entonces me tocó encerrarlo. Bueno, ¿están ahí, muchachos? Muchachos, Sí, claro, profe. bueno. Sí, Entonces, profe. Eduardo, ¿te quedó clara tu pregunta? El hecho generador, o lo que genera la sucesión, es decir, la adquisición de los bienes por parte de los herederos de los que pertenecieron al causante, es la muerte. ¿Ves? La muerte. Bueno. Entonces tenemos que la sucesión es la destinación de los bienes que una persona tuvo en vida. ¿Listo? Es decir, la sucesión es aquel proceso, figura jurídica, fenómeno jurídico, en donde las personas, ¿cierto? Esos bienes que en vida pertenecieron a una persona que ha fallecido, pues serán transferidas a las personas que hacen parte, ¿cierto? Podría ser de su núcleo familiar o quien él lo establece. Ejemplo, hay un padre, hay una cónyuge y hay dos hijos. En este caso, en este caso, si el padre fallece, ¿cierto? Los llamados, los llamados a adquirir los bienes que en vida pertenecieron, obviamente, respetando la porción conyugal, serán los hijos. Es decir, es el proceso, es la situación jurídica por medio del cual esas personas que quedan en vida se les va a transferir el dominio de las cosas que pertenecieron a su padre. En pocas palabras, esa es la sucesión. Acá nosotros hablamos eh, desde un principio y establecimos que en esa universalidad de bienes, en esa masa herencial, vamos a encontrar no solamente activos, sino pasivos. Entonces, ese causante que ha fallecido, ¿cierto? Esa persona que ha fallecido, va a dejar en su haber un patrimonio. ¿Sí? Ese atributo de la personalidad del cual nosotros hablamos al inicio de esta guía de aprendizaje. Y ese atributo de la personalidad que se llama patrimonio va a estar compuesto por unos activos y unos pasivos, unos bienes y unas deudas. Y todo eso que hace parte de esa universalidad de bienes, ¿cierto? De esa masa herencial, debe ser transferido a las personas que se consideran o que son por mandato legal los herederos. Entonces ahora vamos a ver, perdón, los asignatarios. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que deben concurrir o los presupuestos que deben concurrir para que pueda darse o efectuarse este proceso de sucesión. El nombre o la denominación jurídica de este proceso es sucesión por causa de muerte. El mismo Código Civil ha establecido que la sucesión se dará a partir de la muerte de una persona. Entonces, allí encontramos la explicación a lo que les he dicho desde el principio. La muerte de ese hecho jurídico va a traer consigo la consecuencia jurídica que es la apertura de la sucesión. Entonces, tenemos que la sucesión por causa de muerte es el mecanismo legal para transferir el patrimonio de la persona fallecida a sus asignatarios. Entonces, ¿por qué decimos asignatarios? Porque ese término de asignatarios es el término o la noción general. ¿Listo? Hay herederos y hay legatarios. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre heredero y legatario. Los presupuestos o los requisitos
que deben existir para que pueda abrirse sucesión o darse apertura de la sucesión por causa de muerte, será, primero, y una parte que es muy obvia, la muerte, ¿cierto? Debe darse, debe suceder la muerte de una persona para poder hablar de sucesión por causa de muerte. Pero, ¿quién debe morir? Debe morir una persona de la especie humana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solamente las personas, recordemos, somos los facultados para poder adquirir bienes y servicios. Los animales no pueden adquirir ni bienes ni servicios. ¿Cómo se le llamará a esa persona que ha fallecido? En el ámbito del derecho sucesoral lo conoceremos como causante, Pero también esa persona que ha fallecido se le puede llamar finado, fallecido, difunto o decuyus. ¿Listo? Entonces lo primero que debe proceder o lo primero que nosotros debemos determinar para poder entrar a suceder o adquirir los bienes por vía sucesión es que haya muerte. ¿Listo? El fallecimiento de una persona que se va a denominar causante. Es decir, y es de lógica, y hay que decirlo porque muchas veces eso se confunden las personas. Yo no puedo entrar a adquirir los bienes de mis padres, ¿cierto? Obviamente, eh, obligándolos o algo, ¿no? Solamente puedo yo acceder a adquirir esos bienes solamente en el caso de que proceda o se dé la muerte. ¿Listo? Obviamente va a haber unas situaciones que ya vamos a hablar más adelante en cuanto a la compra simulada o a la compraventa simulada o la donación, que esa puede ser una teoría que denominamos la sucesión contractual. ¿Listo? Entonces, en primera medida, lo que necesitamos para que concurra la sucesión es la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Hay dos figuras o dos clases de muerte. Encontramos la muerte real, cierto que pues la ciencia pues y el derecho establecido que se considerará muerta aquella persona que se considere o se establezca muerte cerebral. ¿Listo? Esa persona que tenga muerte cerebral se dará o se tendrá como fallecida, será causante. Pero también hay otra figura aparte de la muerte real y es la popular muerte presunta. Es decir, en el evento en que una persona desaparezca por un término mínimo, ¿cierto?, de 2 años, es decir, que esté desaparecida por el lapso de 2 años, esa persona, a esa persona se le puede iniciar por parte de los interesados, en este caso sería cualquiera de los herederos, se le puede iniciar un proceso de muerte presunta. Es decir, que a través de una solicitud ante un juez de la República, solicitar que este mismo declare la muerte de la persona a partir de la presunción de la muerte. ¿Y qué documento, en qué documento se plasmará eso? En una sentencia oficial. Es decir, es un proceso que se lleva ante el juez civil. Es decir, pasados 2 años de la desaparición de una persona, nosotros podemos iniciar el proceso de muerte presunta. Entonces tenemos la muerte real y la muerte presunta. Eso para el caso o en el evento en el cual esa persona se encuentre desaparecida y posea muchos bienes. ¿Listo? Todo esto con la finalidad de que los herederos, ¿cierto? Los asignatarios, perdón, adquieran la facultad de poder disponer de esos bienes.
porque en el evento en el cual pues la persona siga desaparecida y no se haga este procedimiento, ellos no van a poder formalmente disponer de los mismos, ¿sí? No van a poder enajenarlos. Pueden habitarlos, pueden darle uso, pero no pueden disponer de esos bienes con el fin de venderlos, donarlos. ¿Listo? La finalidad del proceso de muerte presunta es que se declare la muerte. ¿Listo? Y como vemos, la muerte trae consigo unas consecuencias jurídicas muy importantes. Más allá, pues, de la cuestión sentimental, ¿cierto? También trae unas responsabilidades y unas obligaciones por parte de las personas que quedan en vida. Pero además de esa muerte, ya sea real o presunta, ¿qué necesitamos? Para poder dar apertura al proceso de sucesión, además de que exista o se produzca la muerte de una persona, necesitamos de unos asignatarios. ¿Listo? Entonces vayan anotando estos presupuestos porque hacen parte de de una pregunta del parcial, ¿cierto? Del examen final. ¿Cuáles son los presupuestos? Primero, la muerte. Segundo, los asignatarios. Podríamos decir que son las personas que quedan en vida con la oportunidad de adquirir los bienes que ha dejado el causante. Son todas aquellas personas llamadas a recoger el patrimonio de la persona que fallece. ¿Listo? ¿En cómo se dividen estas personas? Herederos y legatarios. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre heredero y legatario. Entonces, primero, la muerte de una persona. Segundo, que en vida queden personas que tengan la calidad de asignatario, ya por ley, como los herederos, o bajo la voluntad de la persona que fallece a partir del testamento, como los legatarios. Aquí vemos la diferencia entre heredero y legatario. Los herederos son aquellas personas que son llamados a recoger el patrimonio del causante de forma universal. ¿Listo? O a cuota parte del patrimonio sucesoral, teniendo en cuenta lo que la ley establece. Entonces, tenemos que los herederos son aquellas personas que son llamadas a título universal a recoger los bienes. ¿Listo? Es decir, son aquellas personas que le van a dar apertura al proceso de sucesión y en donde la ley va a establecer qué le toca a cada uno. El legatario, el legatario es aquella persona que es llamada a recoger el patrimonio del causante, pero a partir de la existencia de un testamento. ¿Listo? Pero en este caso, será llamado a recoger los bienes a título singular. ¿Listo? Es decir, un bien totalmente identificado y totalmente individualizado. Ejemplo, a María le dejo como legado mi carro. A María le dejo como legado la casa, bueno, el carro de placas tal, de color tal, ¿cierto? A María le dejo la casa ubicada en la dirección tal, con matrícula inmobiliaria número tal y con referencia catastral número tal. Ese es el legatario. El heredero simplemente lo que es llamado es a recoger la universalidad. Él no sabe todavía qué le va a tocar al momento de que sea llamado a sucesión. El juez, a partir de lo que establece la ley, determinará qué le va a tocar. Pero el legatario, a partir del testamento, él sabe qué le va a tocar a título singular y un bien totalmente individualizado. O unos bienes, ¿cierto? Porque pueden ser varios bienes.
¿Cuál es el otro presupuesto antes de iniciar la clasificación de las sucesiones? Si necesitamos la muerte, si necesitamos asignatarios, es obvio que también vamos a necesitar los bienes. ¿Listo? La universalidad de bienes. Entonces, necesitamos al causante, el fallecimiento de una persona, necesitamos los asignatarios, pero también vamos a necesitar la masa de bienes. Porque si no hay bienes, si no hay un patrimonio, ¿cierto? O un patrimonio, perdón, o si hay un patrimonio que no tenga bienes, que no tenga deudas, no se va a poder dar apertura a la sucesión, porque no hay nada o no habrá nada a lo cual yo pueda adquirir el dominio de las cosas. ¿Listo? No puede haber sucesión si no hay muerte, porque lo que provoca la sucesión es la muerte. No puede haber sucesión si no hay asignatarios. Listo, y en el mejor de los casos será la sucesión o los bienes se adjudicarán al CDF. Listo, pero en este caso no podrá haber sucesión. Entonces, teniendo claro eso, muchachos, vamos a pasar a la clasificación de las sucesiones. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos dado hasta este momento que ya llevamos casi media hora de clase? ¿Alguna duda, muchachos? Afirmen o Nada, no, nieguen. todo correcto, Bueno, todo entendido. listo. ¿Qué clasificación encontramos de las sucesiones? Encontramos la sucesión testada, la sucesión intestada, la sucesión mixta, que trae consigo o que conjuga la sucesión testada y la intestada, y la última, que es la contractual, que digamos que es una teoría que han establecido los doctrinantes. ¿Listo? Empecemos con la sucesión intestada. La sucesión intestada, muchachos, es aquella que se rige con fundamento a la ley civil. No existe un testamento. La misma frase, la misma noción indica que es intestada. La distribución del patrimonio herencial de la masa de bienes se da a partir de lo que establezca la ley. Es decir, no hay testamento, no hay voluntad del causante, es decir, que a partir de lo que establece la ley o incluso de la voluntad de los asignatarios, pues podrá hacerse la sucesión. Ya les voy a explicar por qué a partir de la voluntad de los herederos. Entonces, en este caso, cuando se da a partir de una discordia, de un conflicto jurídico, será la ley la que determinará cómo será la partición de esos bienes. En este caso, muchachos, no hay voluntad del causante. ¿Por qué? Porque no hay testamento. Pero puede suceder que sí concurra la voluntad de los asignatarios. Y lo manifiesto porque hay una situación o hay un procedimiento notarial en el cual, si existe mutuo acuerdo por los asignatarios, obviamente en este caso va a entrar la cónyuge, ¿cierto? Porque hay que hacer la liquidación, perdón, la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial. En este caso, si hay acuerdo entre las partes, ¿cierto? Entre los asignatarios, se podrá llevar por vía notarial. Recordemos que la vía notarial conlleva a una situación de mutuo acuerdo. Si hay un conflicto, la vía notarial no es procedente. Porque si hay un conflicto, ¿qué hay que hacer, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Si hay una litis, ¿qué hay que hacer?
Profe, pues sería Bueno, interponer una demanda o denuncia, ¿no? una demanda. Si Acudiría hay, ante un juez. si hay conflicto, si hay una litis, lo que va a suceder es que hay que llevarlo ante los juzgados. Será una sucesión judicial. Listo, entonces, cuando hay conflicto, cualquiera de los asignatarios tendrá la facultad, la legitimación por activa para iniciar apertura de sucesión judicial. Cuando es por notaría, será sucesión vía notarial. Hay un mutuo acuerdo, por ejemplo, hay una hay dos hijos, hay un solo bien, pues deciden adquirir ese inmueble a cuota parte o 50% para la cónyuge y la otra parte, la otra cuota parte será para los hijos, ¿cierto? En ese caso. Si hay ese consenso, si hay ese acuerdo, es factible hacerlo por vía notarial. Pero si hay un conflicto, si hay una sola casa y ahí encontramos que son hijos, ¿cierto? Son hijos que tienen conflicto con la cónyuge, que no se gustan entre ellos o hay cualquier situación conflictiva, pues lo lógico será que cada uno busque que se le otorgue el derecho que la ley establece. Listo, en ese caso tocará dar apertura de sucesión vía judicial. Entonces, en ese caso, será el juez amparado en ley quien hará la partición de los bienes herenciales o de la herencia que pues ha dejado el causante. Listo, entonces encontramos que esa es la sucesión intestada. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a esto de la sucesión intestada? Bueno, luego encontramos la sucesión testada. Listo, esta sucesión testada es aquella en donde media un testamento. Entonces encontramos que en esta clase de sucesión eh, la voluntad del causante entrará a regir o a establecer cómo será la partición de los bienes. Listo, en este caso, el causante en vida, obviamente, pues, antes de morir, va a dejar eh, su voluntad a través de un testamento en el cual va a decidir a quién le va a dejar a título singular, podría ser la partición eh, de sus bienes. ¿Listo? Entonces, en la primera no media un testamento y en la segunda media un testamento. Recordemos que esta situación del testamento o en esta situación de las herencias hay una asignación forzosa. Hay una asignación forzosa. Es decir, habrá una parte, habrá una parte de la masa herencial que el causante no podrá pues tocar con el testamento. ¿Sí? O en el caso de que él decida solamente establecer a quién le va a dejar, ¿cierto? A quién le va a dejar sus bienes, habrá una parte, llegado el caso en el cual uno de los asignatarios, ¿cierto? Uno de los llamados herederos, entrará a adquirir como asignación forzosa. ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque el causante en vida puede incluso hacer asignaciones a través de testamento a personas que no son herederos, es decir, una persona que no sea parte de los órdenes hereditarios. Y en ese caso, la ley protege, la ley protege ese derecho que tienen ellos, pues, a acceder a los bienes que deja su causante, ¿cierto? Su padre o quien se ha llamado a suceder.
esas son las asignaciones forzosas. Entonces, en caso de que el causante en vida decida dejar por testamento a una persona X, llamémoslo así X, pues esos herederos no deben preocuparse del todo, puesto que hay una asignación forzosa que se establece en una tercera parte de la masa herencial. ¿Listo? Una tercera parte. Es decir, un tercio de esa masa herencial será para los herederos. ¿Listo? En el caso de que el testador, ¿cierto? En el caso de que el testador en el mismo testamento decida asignar a cada uno de los herederos, pues ahí no habrá problema. Será una sucesión testada. No habrá que asignar vía pues herencia o decisión por ley ninguna situación. Todo por testamento también se puede. Es decir, si hay dos hijos, yo indicar, le dejo mi casa a mi hijo A y le dejo mi casa a mi hijo, perdón, le dejo mi carro a mi hijo B. Eso es posible. ¿Listo? Pero lo fundamental es que los herederos no queden desamparados. ¿Listo? La ley protege a partir de las asignaciones forzosas, que no solamente será esa situación de los herederos, el de los herederos, sino que también irá para otras situaciones, como por ejemplo cuotas alimenticias, ¿cierto? Cuotas de alimentos que en vida pues tenga el causante, y otras situaciones que pues ya serán estudios en otro aspecto, porque esto es muy amplio, ¿cierto? Entonces no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Entonces esa es la sucesión testada. Ahora encontramos la sucesión mixta. ¿Listo? La sucesión mixta es aquella en donde se configuran dos clases de sucesiones. ¿Cuál? La testada y la intestada. Entonces la sucesión mixta es aquella que se arregla por la ley en la parte abstracta, es decir, lo que el testador decidió no transferirlo a partir del testamento. ¿Listo? No decidió, él decidió, por ejemplo, en un caso en concreto, tiene tres casas, decidió testar por una y las otras dos, pues toca que sean adquiridas o transferidas a partir de sucesión bajo la modalidad de herencia. Listo, la ley va a establecer quién va a entrar a suceder y en qué proporción. Entonces puede darse que en una parte sea asignada bajo testamento y la otra pues la deje popularmente que se peleen por eso, ¿cierto? Ese es el caso en el cual, por ejemplo, hay un hijo en el cual el padre desea proteger. Entonces testa solamente para que se le asigne ese bien a esa persona. ¿Listo? Los otros, que miren a ver cómo hacen. Y la contractual, muchachos, es la que podemos establecer que es una teoría. Y tiene mucho que ver con eh, la compraventa simulada o la donación. Entonces, lo que nos dice esta teoría de la asociación contractual es que en vida, ¿cierto? En vida, o el futuro causante lo que hace es que en vida da en donación o en compraventa eh, la transferencia del dominio de ese bien, ¿cierto? De los bienes. Y lo que va a pasar es que la teoría dice de que eso estaba llamado ya a suceder. ¿Listo? Eso ya estaba llamado a ocurrir. De que esa persona que en vida se le hizo la donación o la venta simulada, de todas maneras estaba llamada a heredar. Entonces eso se le denomina sucesión contractual, porque se da a partir de un contrato en vida, pero que la teoría establece que es una sucesión contractual. Es una simple teoría. Vamos a ver.
Entonces, esto es lo que hace parte de la quinta pregunta del examen. No sé si es la quinta, pero es la pregunta que está dirigida a la sucesión. Presupuestos. La muerte de una persona de la especie humana, ¿cierto? La existencia de un patrimonio en cabeza el causante, que puede ser objeto de sucesión o qué puedo yo adquirir por sucesión. Derechos reales, ¿cierto? Es decir, bienes, muebles e inmuebles, derechos personales o de crédito, es decir, obligaciones en donde el causante era acreedor, eso también se transfiere a partir de la sucesión, derechos inmateriales como los derechos de autor, la propiedad intelectual, ¿listo? Y también las empresas, las sociedades comerciales, ¿listo? Eso es lo que podemos adquirir por sucesión. Y obviamente, lo que habíamos hablado de, pues, además de la muerte, de que haya un causante, de que haya un patrimonio, pues los asignatarios. ¿Sí? Aquí lo vemos, los asignatarios. Vamos a hablar de una situación, de una figura jurídica que es denominada la indignidad. ¿Cierto? ¿Qué es la indignidad? Para suceder, es la exclusión de una persona del proceso de la apertura de sucesión. ¿Listo? Exclusión, es decir, es heredero, pero a partir de los causales será declarado indigno y no podrá adquirir por sucesión. ¿Cuáles son? Las siguientes causales. Será indigno de suceder al difunto el que incurra en las siguientes causales. Primero, el que haya cometido crimen contra la persona del difunto, ¿sí? O lo dejó perecer pudiendo salvarlo. Es decir, si yo cometo cualquier conducta punible, ¿cierto? Que afecte o que vaya en contra de la vida o vulnere o amenace la vida del causante, pues podría ser yo declarado indigno. El que cometa atentado grave contra la vida, el honor, los bienes de la persona, el causante, ¿cierto? Pues también se podrá ser declarado indigno. La otra causal será, ¿cierto? Pues tiene mucho que ver con la primera, pero específicamente será aquella persona que incurrió en una omisión con el fin de salvar al causante, pues, de la muerte. ¿Listo? Entonces decidió dejarlo morir. Obviamente eso tiene que ser probado y la única forma es que sea a través de una sentencia judicial. ¿Listo? Recordemos que los delitos no solamente son por comisión, sino también por omisión. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria, es decir, si yo obligué o induje en error a mi causante o a mi sucesor, ¿cierto? Al causante o a mi sucesor, con el fin de que testara a favor mío. Eso obviamente hay que probarlo. O pues que le impidió testar. Y por último, pues la persona que haya ocultado el testamento. Y esa persona, pues también podrá ser declarada indigna. Bueno, y por último, muchachos, ya para entrar a la finalización y algo muy importante, vamos a hablar de los órdenes hereditarios. Yo quisiera que alguien me colaborara con la lectura del artículo 1045, si no estoy mal, creo que es el primer orden hereditario. No sé si Eduardo tenga por ahí el código para que me colabore. El Código Civil, claro está. Artículo 1044. Primer orden hereditario, Sí. artículo 1045.
Dice que está modificado por la Ley 29 de 1982 en su artículo 4. Dice, los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Listo. Gracias, Eduardo. Y ahorita continuamos con el segundo orden, ¿no? Que tenlo por ahí. Este es el artículo 1046. Bueno, el primer orden hereditario, muchachos, y yo se los he dicho siempre, en inicio, la cónyuge o compañera permanente no hereda, no hereda. Y mi teoría está en que ella puede entrar a heredar, pero en el momento en el cual no hay hijos. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes hacen lectura de ese artículo 1045 del Código Civil, establece que los únicos herederos, inicialmente hablando, serán los hijos. Pero termina diciendo, en pocas palabras, respetando la porción conyugal. Entonces, aquí tenemos que dirigirnos mucho a lo que es el derecho de familia, ¿cierto? Esta clase que ustedes vieron de derecho de familia. Y recordemos que la liquidación de la sociedad conyugal se hace por partes iguales. ¿Listo? Es decir, 50% para el cónyuge A y 50% para el cónyuge B. Es decir, 50% para el cónyuge B y 50% para el cónyuge que va a entrar a hacer herencia como tal, será el 50% que pertenece. ¿Listo? La porción conyugal o la parte que le corresponde de la sociedad conyugal a la cónyuge será el otro 50%. Esa parte no hará parte, valga la redundancia, de la herencia, porque eso le corresponde por ley a quién, a la cónyuge. Entonces ese 50% que pertenece, ¿cierto? Que será, podemos decir que es la porción conyugal del causante, eso será lo que entrará en herencia. Por eso, muchachos, es que es muy importante que al momento de que ustedes decidan casarse o entrar en convivencia para con un derecho, ¿cierto? Bueno, las capitulaciones solamente son para el matrimonio, pero para el caso del matrimonio sería muy importante que hicieran capitulaciones. ¿Listo? Capitulaciones. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden salvaguardar los bienes que le van a ser sucedidos en el futuro a sus hijos. ¿Listo? Y para evitar de pronto conflictos con el cónyuge, porque siempre el conflicto mayor es cónyuge, hijos, cónyuge, hijos. ¿Listo? En tira que jala. ¿Listo? Entonces, como bien hemos dicho, lo que sea puesto bajo capitulaciones, eso no va a entrar en la sociedad conyugal y podrá ser tenido como herencia. ¿Listo? Pero lo que no haya sido, o lo que haya sido adquirido posterior al matrimonio, sin importar que se den entre capitulaciones, eso sí será parte de la sociedad conyugal y se hará partición y la mitad del causante es lo que será herencia para los hijos. ¿Listo? Para los hijos. Entonces, solamente será el 50% lo que entrará en herencia y en primera medida, bajo las prerrogativas de este artículo 1044, serán los hijos, única y exclusivamente los hijos los que entrarán a heredar. ¿Listo? La cónyuge se va con su 50% de la porción conyugal y los hijos toman la parte del causante. ¿Listo? Claro eso, muchachos, no hay duda en eso. Sí, profe, claro. Bueno, por favor, Eduardo, artículo 1046, segundo orden hereditario. Segundo orden hereditario. Artículo 1046, modificado por la Ley 29 de 1982 en su artículo 5. Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. No obstante,
En la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre. En lo adoptivo, en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota. Listo. El segundo orden hereditario solamente entrará a funcionar o se establecerá en el caso en que no hayan hijos. Si no hay hijos, entra a operar este orden hereditario. Y en este caso serán los ascendientes. ¿Y quiénes son los ascendientes? Los padres. ¿Listo? Los padres. Y en este caso, muchachos, los padres, ¿cierto? Son los que entrarán a heredar el 50% que queda de la porción conyugal del causante. Pero hay una parte, y es la que yo digo ya en este caso, la cónyuge si entra a ser heredera. Si entra a ser heredera. Entonces, de esa porción que le pertenece al causante, ahí sí entra la cónyuge. ¿Listo? Ahí entra la cónyuge. Y si hay, por ejemplo, los padres están vivos ambos y hay una cónyuge, esa porción conyugal que es 50% se dividirá entre los tres. ¿Listo? Entre los tres. Si solamente hay un padre, será 50% y 50%. Podríamos entonces afirmar que la cónyuge estaría con el 75% de, podríamos decir, de esa masa herencial. ¿Listo? Claro eso. Si hay padres, serán los padres, pero si hay cónyuge, esa porción, esa masa herencial, obviamente respetando la porción conyugal, se repartirá entre estos por partes iguales. ¿Listo? Creo que no hay duda en eso. ¿Listo? Si no hay padres, entonces, ¿quién será la llamada a ser heredera universal? Obviamente, la cónyuge se queda con todo. ¿Listo? Entonces ahí ella termina saltando en una patica, porque se queda con todo. Bueno. Tercer orden hereditario. Ya estamos terminando. Lo leo. Eduardo, por favor. Sí, claro, por favor. Tercer orden hereditario. Artículo 1047. Modificado por la Ley 29 de 1982, artículo 6. Si el difunto no deja descendientes, ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para esto y la otra mitad para aquellos por partes iguales. A falta de cónyuge, llevarán toda la herencia llevará toda la herencia a los hermanos, y a falta de estos, aquel. Los hermanos carnales recibirán doble porción de los que sean simplemente paternos o maternos. Listo. Quiero hacer una aclaración, pero denme un segundo, yo pongo a cargar el computador. Un momentico. Listo, muchachos. Quiero aclarar algo. Y se me pasó decirles. En el primer orden hereditario, con anterioridad, el Código Civil establecía que habían hijos legítimos e hijos ilegítimos. Eso ya, hoy en día, modificado, y todos los hijos son legítimos. Sean matrimoniales, sean extramatrimoniales, sean adoptivos. Y eso hay que tenerlo claro. Los hijos adoptivos, ¿cierto? Es decir, los que son fruto de la adopción, con un vínculo civil, la afiliación por un vínculo civil, tienen los mismos derechos que los hijos biológicos. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. En este caso, el tercer orden hereditario establece a los hermanos, ¿cierto? Los hermanos. Y en este caso, el tercer orden hereditario también mencionan a la cónyuge. ¿Sí? También mencionan a la cónyuge y será la misma distribución en el caso de los padres, que es el segundo orden. ¿Sí? En este caso,
hay hermanos, pero no hay padres ni hay hijos, pero hay hermanos, será, obviamente respetando la porción conyugal, y si hay cónyuge y hay hermanos, será dividido por cabeza. ¿Listo? Es decir, si hay, por ejemplo, un hermano y la cónyuge, será esa porción que le pertenece al cónyuge causante, será 50 y 50. ¿Listo? Si hay dos hermanos, será también dividido, y ahí será entre tres, si hay cuatro, si, así sucesivamente. Listo, en este caso, si, por ejemplo, eh, no hay sobrinos, perdón, no hay hermanos, los sobrinos pueden entrar como representantes, ¿listo? Como representantes. Solamente en el caso de que no haya cónyuge, recordemos, como lo dice el código, pues el cónyuge excluye a los sobrinos, ¿listo? Excluye a los sobrinos. Pero la interpretación que se le da al artículo es que a falta de hijos, a falta de padres, entran los hermanos, ¿listo? Ahora, si no hay cónyuge, si no hay cónyuge, entonces sería hijos, a los hijos se le deja todo, si no hay cónyuge, ni hay hijos, se le deja todo a los padres, si no hay cónyuge, ni hijos, ni padres, que ya han crecido, será a los hermanos, ¿listo? Hermanos. Claro eso, muchachos. Creo que vamos haciendo una explicación clara de estos órdenes hereditarios. Eh, y el quinto orden, perdón, el cuarto orden, Eduardo, me colaboras por favor, creo que es el artículo 1051. Sí, cuarto y quinto orden. Artículo 1051. Dice, a falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos. A falta de estos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Listo. Allí ya terminan los órdenes hereditarios. Ojo, que para que entre a operar este orden hereditario, no tiene que haber cónyuge. Entonces, si hay cónyuge y hay sobrinos, como dicen por ahí, lo siento, porque el cónyuge se queda con todo. ¿Listo? Si no hay cónyuge y no hay ninguno de los otros órdenes hereditarios, allí en ese caso sí entran los sobrinos. ¿Listo? Es decir, los hijos de los hermanos. Claro eso. Y por último, si no hay ninguno de estos órdenes, si no hay cónyuge, se quedará con la herencia, ¿cierto? Con pues, los bienes de ese causante, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el ICBF. ¿Listo? Todo esto teniendo en cuenta que pues el ICBF es la entidad encargada de la protección de los niños. Digamos que es un artículo, podríamos decir que es loable. Claro eso, muchachos. Ahí vemos en la diapositiva el ICBF. Ya hemos hablado pues aquí vemos, pues los órdenes en esta gráfica, ¿cierto? Vemos claro cómo están pues, divididos. Y pues ya hemos hablado de las asignaciones forzosas, ¿cierto? Que si hay, por ejemplo, una cuota alimentaria, pues los herederos que se dejen, pues también ellos tendrán derecho a las asignaciones forzosas y eso será de una tercera parte. Y ya para terminar, ahora sí, para terminar, muchachos, vamos a hablar de las clases de testamento, ¿cierto? Para que se dé la sucesión testada. Encontramos el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto será aquel en donde se conoce la voluntad del testador. ¿Listo? Es decir, no hay nada oculto. Se otorga por escritura pública, ¿ante quién? Ante el notario. En presencia del testador, es decir, la persona que da su voluntad acerca de la partición de sus bienes, al momento de que éste fallezca, con tres testigos y el notario, obviamente. Debe haber unidad
del otorgamiento. Debe haber 5 firmas y las personas que no saben leer y escribir también pueden otorgar testamento. En este caso, pues se sabe la ciencia cierta cómo es la voluntad del testador. Y encontramos los testamentos cerrados. En este caso, pues también se da, en este caso se da por escritura privada, perdón, es decir, en un sobresellado y con un sello, ¿cierto? Con la clave. Por escritura pública, y conlleva a que la apertura de ese testamento se haga solamente en el evento de que se produzca la muerte del testador. ¿Sí? También se da con unos testigos, ¿cierto? Con la presencia del notario, pero no se sabe cómo se realizó la partición de los bienes por parte del testador. ¿Sí? Bueno, los testamentos pueden ser pues, verbales, ¿cierto? Que no se dejen por escrito, sino que, pues, que se le manifiesta al notario. Se pueden otorgar cuando se da portas de la muerte, ¿listo? Y encontramos también los testamentos militares, que obviamente son las personas que pertenecen a esta clase de fuerzas los que los dejen. Esto más que todo se daba en la antigüedad, perdón, en tiempo pasado, ¿cierto? Y el marítimo es las personas, pues, que pasan en alta mar. ¿Listo? Bueno, muchachos, realmente este ha sido pues el fin del tema de hoy, la sucesión, ¿cierto? Como modo de adquirir el dominio de las cosas de una persona